pero voy a leer antes una introducción que hace esta misma Biblia. Dice, Éxodo significa salida o emigración. Y este libro se llama así porque el principal acontecimiento que relata es la salida de los israelitas. ¿De dónde, hermano? De Egipto. Bajo la dirección de Moisés. ¿Quién era Moisés? Un profeta, ¿verdad? Moisés era un profeta. A quien Dios se revela y escoge para liberar a su pueblo de la esclavitud y conducirlo a Canaán, la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, los patriarcas. La narración muestra cómo Dios, de una multitud de antiguos esclavos, va haciendo por medio de Moisés una nación. En el desierto renueva con ellos el pacto establecido con sus antepasados y le da una constitución, o sea, le da leyes para regir todos los aspectos de su vida. Como pueblo escogido por Dios, tanto en su relación con Dios como en su convivencia humana. Hermanos, el Éxodo dice que es salida o emigración de un lugar hacia otro. Este pueblo de Cozoyacán, este pueblo se dice en la historia que este pueblo no exactamente aquí se conformó, sino que aquí había nativos. Antiguamente ya había nativos, había gente que aquí vivía, pero de allá, de un lugar de Tabasco, de ese lugar, según la historia que tiene el ayuntamiento de San Lorenzo de Tabasco, hubo unos piratas que asediaban ese lugar, y entonces los habitantes de San Lorenzo se vinieron huyendo para acá, y llegaron hasta aquí, hasta este lugar. Se asentaron primero por un lugar, pero vinieron a dar hasta aquí, y entonces aquí en Cozoleacaqui se conformó mediante los que ya vivían aquí, más los que llegaron de allá de Tabasco, que venían huyendo de los piratas ingleses. Dice que nosotros estamos hermanados con los de San Lorenzo, de allá, Cunduacán, Tabasco. No sé exactamente dónde queda eso, pero la historia que tiene el Cabildo dice que Cozoleacaqui se conformó por una inmigración, por una salida de unos hombres que vinieron de otro lado. También en la historia de nuestro país me dice que de un lugar llamado Aztlán salió un pueblo llamado los mexicas, y ellos salieron a buscar un lugar donde una serpiente estuviera siendo comida por un águila, y esa historia está en la narrativa de los antiguos, y se asentaron allá en el Valle de Texcoco, en la Ciudad de México, lo que ahorita, pues ya ahorita está cubierto de cemento, de asfalto, pero antes era en Chinampa, y ahí se hizo la gran Ciudad de México. Cuando Hernán Cortés vino, dice que quedó con la boca abierta, con los ojos casi salidos, de ver la maravillosa arquitectura que tenía aquel lugar llamado Anáhuac, así se llamaba en la antigüedad. Entonces, la nación de México también fue una inmigración. De la misma forma, de allá de Egipto, Dios iba a levantar un pueblo. ¿Por qué? Porque los egipcios eran mundanos y Dios tenía su pueblo santo, y los iba a sacar de ahí, porque ahí ellos no iban a poder adorar a Dios. Ahí estaba mezclado la adoración a Dios que por parte de los israelitas y la adoración a los ídolos. Entonces, en Éxodo capítulo 1 dice que, versículo 1, los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Nos habla de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. ¿Cuántos eran los que descendieron? Alrededor de 70, más José que ya estaba en Egipto. Pero cuando salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que casi eran 600.000. Imagínate cuánto crecieron. Así comenzamos nosotros también como iglesia. Éramos como 50, y ahorita ya somos 23 millones y tanto.
Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, dice que José y sus hermanos y todos los de esta generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Así había israelitas, así ahorita hay cristianos en el mundo, ¿ah? También ahorita lo que va a pasar es algo similar. Aquellos salieron de Egipto, se dirigían a la tierra prometida, a la Canaán de Palestina. Y ahorita los cristianos se preparan porque van a salir de este planeta, ¿va? Ya Cristo viene, así dice, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Dice que ya se escuchan las trompetas. Hay videos en el internet donde se escuchan unas trompetas que suenan. Y la gente dice, ¿por qué se escuchan así? ¿De dónde viene ese sonido? Se escuchan trompetas en algunos países y la gente tiembla, se espanta. Dice, ¿de dónde se escuchan esas trompetas? Indudablemente, las trompetas anuncian un gran acontecimiento en donde quiera, en el ejército. Pero aquí es señal de que Cristo ya viene pronto. Lo mismo que pasó aquí, de que Dios sacó a Israel por un profeta, Dios va a sacar a sus hijos de este mundo mediante el máximo profeta que ha habido sobre la tierra, el mayor profeta que el mundo ha conocido. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él es el profeta a seguir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el Mesías de Israel, el verdadero Mesías de Israel y el Salvador del mundo. A Él hay que mirar, porque dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros vemos cómo Dios aquí iba a ser un gran portento. Más tarde un nuevo rey de Egipto que no conocía a José. Esto era no que el rey no supiera que existió José, no, sino que no quería reconocer la gran labor que José había hecho a favor de Egipto, porque se acuerdan cuando hubo 7 años de abundancia y luego vino 7 años de hambre, y José, Dios lo inspiró mediante un sueño a que le relatara el futuro al faraón, y José le dijo que Dios se proponía dar abundancia 7 años y 7 años de sequía, de hambre, no iba a haber grano, y que después de los 7 años llovería. Y entonces el faraón en turno en esa ocasión confió en José y dijo, ¿qué hombre mejor que este para que esté al frente? Y José aceptó el cargo y le dio el segundo lugar después de él. Y José reunió en los graneros todo el grano que se produjeron los 7 años, y los 7 años de hambre los pasaron prácticamente con comida, no nada más ellos los egipcios, sino hasta países vecinos, y la propia familia de Jacob fueron alimentados. Así que mediante José, Dios alimentó a Egipto y sus alrededores, ¿sí o no? Y mediante Jesucristo, ¿a quién no alimenta a Dios, verdad? ¿Acaso no? En la cruz de Cristo nosotros parece que vemos como que si Dios nos pasara los platos de comida, como si nos pasara el pan y el agua en la cruz, como que Dios a través de Jesús nos pasa la comida. Si Jesús nos hubiese dado el sacrificio por la humanidad, quizá el género humano ya hubiera extinguido, ya no hubieran muerto de hambre. Pero Dios tiene misericordia de este planeta porque Él creó este lugar y Él tiene una promesa, un objetivo, un plan, que este planeta lo va a llevar a lo que Él ideó, lo que Él pensó, lo va a cumplir. El enemigo nada más le ha provocado a Dios un momento de tiempo de que ha hecho un estorbo al obrar de la manera inicua que ha obrado. Él solamente detuvo los planes de Dios por 7 días de 1000 años. Entonces Dios a través de Jesucristo nos da alimento, lo mismo que hizo con José, Dios lo ha hecho con Jesús. Entonces, debido a que este faraón no conocía a José, no lo quería reconocer, entonces él le dijo a los hijos de Egipto que a los niños los arrojaran al río porque se los comían los cocodrilos, y a las niñas les conservaran vivas. Entonces, pasado el tiempo,
nació un niño llamado Moisés. Y Moisés fue un niño que nació en la adversidad, porque en ese tiempo estaba el decreto de muerte. Y Moisés, su mamá, para que no fuera muerto a manos de los soldados egipcios, a manos de los propios egipcios y a las propias parteras también, Moisés fue metido, ¿en qué fue metido? En una canasta de junco, ¿verdad? De una forma hecha que su mamá hizo, y su mamá hizo y lo puso en el río Nilo, y ahí mandó a su hermanita Miriam, ¿verdad? Miriam, a que fuera a cuidarlo. Y en el agua, ahí iba la canastita, pero a los ángeles lo cuidaban. Y entonces los israelitas no tenían manera de cuidarlo, ni sus propios padres, Amram y Jocabet. Entonces, la propia hija del faraón iba a ser utilizada por Dios. Cuando ella, que no tenía hijos ni estaba casada, se encontró frente a la canastita y la abrió, quedó enamorada de la belleza de ese niño israelita, pues traía ahí los trapos israelitas, y entonces decidió rescatarlo de las aguas. Por eso Moisés significa sacado de las aguas. Y entonces Miriam, que estaba ahí pequeña, pero ya más grande que Moisés, era muy viva, ya se acercó a la hija del faraón, se acercó y le dijo que si quería y él le pudiera conseguir una nodriza, yo te pudiera conseguir a alguien que te lo cuide. Y dijo, pues anda, ya con la autorización de alguien de jerarquía, pues ya ahora sí ya lo voy a buscar. ¿Y a quién voy a buscar? A su mamá. A su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá de Moisés? Jocabet. Jocabet lo crió, lo amamantó hasta los 12 años, lo devolvió al palacio, pero ya lo llevaba bien instruido. Ya Moisés sabía orar, sabía la fe que Dios le dio a esos israelitas. Ya el niño Moisés ahora fue educado ya para ir con los egipcios, y allá los egipcios le enseñaron sus ciencias, su filosofía, pero Moisés nunca aceptó servir a esos ídolos, sino que se mantuvo fiel. Más adelante Moisés cometió un error de querer libertar a los hijos de Israel mediante su brazo, y se cuenta que cuando vio que un egipcio castigaba a un israelita, lo estaba lastimando con el látigo, quizá lo estaba agrediendo, Moisés se airó, y con la fuerza que tenía, Moisés, dice la Biblia, que mató al egipcio. Al otro día que unos israelitas peleaban entre ellos, Moisés le dijo, no peleen, y uno de ellos dijo, ¿me quieres matar como ayer mataste, como al día de ayer mataste al egipcio? Y Moisés dijo, ya se descubrió eso, porque lo había enterrado en la arena, había mucha arena ahí. Entonces, ¿qué hizo? Huyó Moisés hacia el desierto. Dios no le mandó a Moisés a que matara a nadie, porque él en su palabra dice, no matarás, ¿sí o no? Así dice. Entonces Moisés huyó y estuvo ausente Moisés 40 años. Esos 40 años de Moisés llegó a tierra de Madián, donde está Yetro y sus hijas, donde están sus 7 hijas, y ahí Yetro le dio por esposa a Séfora, la mayor de ellas, y ahí Moisés 40 años lo educó Dios en la adversidad. Uno podría decir, con 4 años hubiera sido suficiente. Dios lo sabe todo, y Él dice 40 años, no más ni menos. Por unos 4 meses, unas 4 semanas, unos 4 días, Dios todo lo puede. Dios nos puede educar en 4 días, en 4 horas, en 4 minutos, en 4 segundos. Nos puede educar, Él todo lo puede. Pero Él dice, voy a ocupar en este hombre tanto tiempo porque su terquedad es mucha, tiene conocimientos arraigados, y lo voy a raspar hasta el fondo. A lo último, cuando Dios terminó de educar a Moisés se le olvidó hasta cómo hablaban los egipcios. ¿Sabía Moisés cómo hablaban los egipcios? Sabía, pero se le olvidó ya no se acordaba, ya hasta tartamudeaba. Le dijo a Dios cuando se le apareció Dios en una zarza, le dijo a Dios que lo iba a enviar, y Moisés dijo, veréis que no sé hablar, tartamudeo. Y entonces Dios le dijo que Él había creado el hombre y había creado la boca, y que le iba a dar
a su hermano Aarón para que Aarón hablara, pero Moisés iba a dirigir a Aarón y entre los dos iban a dirigirse a Faraón. Dios escogió a Moisés, Dios puso los ojos en Moisés y Dios señaló, este es el que yo he escogido y nadie va a decir que no. Moisés no tenía la actitud, no estaba capacitado. Pues de ese tipo de gente es la que Dios quiere, la gente que no está capacitada por el mundo. Porque si te capacita el mundo, entonces empieza uno a ponerse corbata, a ponerse saco y a plancharse de una sola línea y a que el zapato brille y que al carro impresione. Así le dijo un ministro a un anciano. Le dijo, pásame la corbata, le dijo a ese anciano. Y le dice el anciano, ¿por qué no te paras tú a traerla? Yo ya estoy viejo, yo soy el pastor, tienes que obedecer. No, ¿para qué quieres la corbata? Le dijo el anciano. Porque con la corbata voy a impresionar a la iglesia. No, a la iglesia no la vas a impresionar con la corbata ni con el saco, a la iglesia la vas a impresionar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Palabras muy duras dirigidas a un ministro. Eres que era un ministro orgulloso. Hay ministros muy nobles, ministros muy buenos, ministros muy humildes. Esos ministros son los que Dios utiliza. Son los que llevan al pueblo a la libertad del pecado. Moisés estaba siendo capacitado y Dios lo humilló de tal forma que ahora, después de ser un príncipe de Egipto, ahora era un pastor de ovejas, ¿verdad? 40 años, pero ahora Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso del mundo. Ahora, en Éxodo, nos habla de cómo Dios libertó a ese pueblo por portentos y maravillas, con plagas que dejaron a los egipcios en la ruina y que ellos dijeron, Jehová es el Dios verdadero. Entonces, Moisés, mediante lo que Dios hizo, Moisés pudo decirle a Faraón que dejara ir a Israel de Egipto. Entonces el Señor mandó plagas, mandó 10 plagas, pero no quiso, en las primeras 9 no quiso Faraón dejar ir a su pueblo, y en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, ahí Faraón tembló, porque el heredero al trono ha muerto, ya no iba a haber de parte de su linaje un faraón. Entonces, en ese momento Dios instituyó la Pascua. La Pascua consistió en que los israelitas tenían que tomar un cordero, matarlo con sus propias manos. ¡Qué dolor! Algo horrible. Pero ellos tenían que darse cuenta de lo que le costó a Dios dar a su hijo y tomar de la sangre y con esa sangre asperjar o bañar el poste de sangre o pasar un poco de sangre aquí en esta parte, en la parte de arriba y en la parte de acá, para que cuando el ángel pasara con la espada, porque el ángel iba a pasar por alto este hogar, la sangre de Cristo, asperjada. Al creer en Jesús, la sangre de Jesús es asperjada sobre la persona. Entonces cuando el ángel pasa del ángel destructor, entonces es pasado por alto. Eso es Pascua, pesar. Pasó por alto Jehová los hogares de los israelitas, pero por los hogares de los egipcios, el ángel destructor mató al primogénito. Y en Egipto todas las casas tenían un muerto. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina? En una ocasión fuimos a la casa de una señora en Minatitlán. Yo tenía 10 años, estaba chiquito, 10 años, no comprendía las cosas. Mi mamá nos llevó en el parque de Mina, el parquecito chico que está más arribita del parque grande. Y yo estaba agarrado de un poste de eso de la luz, y ahí estaba yo arriba. Los postes de la luz tienen una basecita, y yo hasta me subía y ahí estoy jugando. Pero ¿qué crees que fuimos hacia allá? Fuimos al velorio de unos jovencitos que se habían matado viniendo de Veracruz. Así, mire, hermano, 4 ataúdes había en medio. Hermano, usted se imagina, 4 hijos, los 4 hijos de la señora se le mataron de golpe. De doña Emilia. De doña Emilia. ¿Imagina usted, hermano? Y 3 hijos, con uno. esposo, su nuera, y eran 6 que murieron
pero los metieron a la encaja en dos, cada... El caso es, ¿te imaginas el dolor de esa madre? Yo estoy de 10 años, yo no comprendía, yo ahorita que estoy grande, alcanzo a percibir el dolor de esa mujer. 4 hijos de golpe, ya ahí están velándolo. Pues en Egipto había en cada hogar un muerto. Entonces, Faraón dijo, pues salgan, porque los quería dejar ir, pero a medias, no quería dejarlos ir completos, hasta que la última plaga acabó Dios con los primogénitos, y ahora los israelitas salieron de Egipto en el capítulo 12 y el versículo 37. Dice, capítulo 12, versículo 37, los israelitas salieron de Ramsés a Sucot, sin contar mujeres y niños. Eran como, ¿cuántos hermanos? Como 600,000 hombres de pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Capítulo 12, versículo 37. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, por los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar. Los israelitas habían vivido en Egipto ¿cuántos años? 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos salieron de aquel país, los ejércitos del Señor. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche que en su honor los israelitas también deben estar vigilantes generación tras generación. Entonces ellos salieron y hermanos se dirigieron por el desierto y el Señor les daba maná. Les daba maná de domingo a viernes, y el viernes les daba doble y el sábado no les daba. Guardaban el sábado y la columna la columna de nubes y de fuego los cuidaban en el día y en la noche. Así fue que llegaron hasta el Mar Rojo. Dios a propósito los llevó hacia el mar para que los israelitas al ver el mar y a ver los egipcios que los seguían, ejercieran, ¿qué iban a ejercer? La fe, porque Dios ahí se iba a glorificar en los militares egipcios. Los militares iban seguros de que iban a hacerlos regresar para atrás, para que siguieran. ¿Qué iban a seguir? Esclavizados, porque el faraón quería otra vez recuperarlos para que siguieran edificando sus ciudades, porque un esclavo vale mucho y su trabajo también. Y entonces Dios no permitió que los egipcios llegaran a Israel, porque Dios les puso la columna de fuego que estaba en la noche. Dios hizo que bajara y se puso entre el campamento israelita y el campamento egipcio. Nunca llegaron en la noche hasta que Israel llegó al borde del mar, y entonces pues ahora sí ellos ahí se vieron como en pánico, porque clamaron a Moisés que ahora sí mejor hubieran muerto allá en Egipto, porque iban a morir a manos de los egipcios. Pero Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y divide el mar. Y ahora sí, la Biblia dice que Moisés levantó la vara y el mar se partió en cuántas partes, en dos, porque dice el Salmo que el aliento de Jehová abrió el mar. Imagina usted el aliento tan poderoso de Dios. Un viento azotó el mar, lo azotó, lo partió en dos, el mar Rojo, y entonces quedó a la derecha y a la izquierda, y lo abrió Dios de tal manera que no le quedó lodo. Y ahí dice: el lodo, me voy a manchar mis zapatos, mis sandalias, más bien dicho, porque eran sandalias lo que usaban. No, pasaron en seco, pero no pasaron revueltos, pasaron en orden. Entonces, hermanos, llegaron al otro lado al amanecer, y allá, ahora sí, ya cuando pasó el último salvo, Dios le ordenó a Moisés que otra vez bajara la vara sobre el mar, y Dios juntó las aguas. Y entonces, ¿qué sucedió con los egipcios que habían ido hasta el medio? Nosotros, si ellos cruzaron, nosotros también cruzamos. ¿Así es? No. Los ángeles trastornaron las carretas, las llantas son de hierro, se necesita mucha fuerza, se necesita martillo, marro,
pero los ángeles tienen poder sobre nosotros, sobre los elementos. Dios le dio ese poder, y así como nosotros quebramos unas galletas saladitas o pan crema, o quebramos alguna cosita así, los ángeles le hicieron ese desastre a la llanta de los carros de Faraón y de su gente. ¿Y qué pasaron? Ahí quedaron en medio del mar, el agua los tragó. Y vino y los aplastó como cuando te aplastan unas compuertas de acero. Entonces, ahora hace poco encontraron llantas, o sea, ruedas de fierro de la época esa. Vestigios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces los israelitas salieron al otro lado y vamos a ir al Éxodo 15. Vamos al Éxodo 15. Vamos a leerlo y con eso terminamos. Vamos a ir leyendo. Éxodo 15. Entonces Moisés y los israelitas, dice así, entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto en honor del Señor. Ahora sí, ayúdenme, hermano. Empieza a leer aquí para allá. Vaya con el versículo 1. Y así nos vamos. Ya con eso nos vamos. Sí. Jehová es mi fortaleza y mi canto. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, que yo enalteceré. El Señor varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo. El 7. El 7, hermano. ¿No lo ves? Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. El 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. 9. Voy. 15:9. 15:9. Ok, dice, iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en impetuosas aguas. El 11 más. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible maravillas, hazañas. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. 12. Extendiste tu vientre y la tierra nos tragó. 13. Conduciste misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Emón se derrumbarán a los valientes de Moab. Les sobrecogerá temblores, se acobardarán todos los moradores de Canaán. 16. Y caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu gracia. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado ese pueblo que tú rescataste. El 17 entre todos. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, que tú, Señor, te hiciste. Amén. Entonces dice el Apocalipsis que en el tiempo, cuando ya todo haya terminado, en el día de la redención,
cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.